que corresponde en esta noche es el Salmo 137. Pueden tomar asiento y voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra de nuestro Señor. Salmos capítulo 137, verso 1 al 9. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasad, arrasad hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Podemos comenzar nuestro salmo haciéndonos algunas preguntas para pensar y meditar. La primera pregunta en la que quisiéramos que pensemos es: ¿cuál sería nuestra reacción si fuéramos invadidos por naciones enemigas y viéramos la destrucción de nuestra ciudad, nuestras casas, los edificios, los parques, ver la destrucción de las iglesias, de los templos, y que todo vaya a quedar en ruina? Y además de eso, si fuéramos desterrados para ser llevados a otras tierras desconocidas para ser explotados y vivir en las peores condiciones, expuesto a los insultos, al vituperio, a las mentiras, a toda clase de injurias, a toda clase de necesidades y sufrimientos. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿O qué sentimientos se producirían en nuestro corazón al vivir tal angustia? ¿O qué recuerdos llegarían a nuestra mente? Recordar nuestra tierra, recordar nuestra familia y recordar todo lo que teníamos en nuestro lugar de origen. ¿O qué anhelos y qué deseos se producirían en nuestro corazón en viviendo en tales condiciones? Para el pueblo de Judá no solamente eran preguntas, sino que el pueblo de Judá estaba experimentando, era una realidad que el pueblo de Judá vivía todas estas necesidades. Y lo sabemos debido a que nuestro salmo habla explícitamente de la cautividad babilónica de Judá. Judá, a causa de su idolatría, a causa de rebelarse contra Dios, ellos fueron exiliados por un imperio más grande, más imponente, más poderoso de aquella época, el imperio de Babilonia, entre los años 607. Y que ellos fueron liberados en el año 538, es decir, que ellos vivieron una cautividad de 70 años. 70 años en el cautiverio.
Y aunque se desconoce al autor quien redacta este salmo, parece ser que este salmo, que el autor más bien, experimentó el destierro. Parece ser que el autor vivió el destierro y desde allí dentro él contempla la ciudad de Jerusalén, le llega a su mente recuerdos de lo que antes era Jerusalén y exclama con gran dolor, con gran angustia, un canto a nombre de todo el pueblo, un canto de lamento, un canto de imprecación, una súplica contra aquella nación, contra aquel imperio que los había exiliado, que fueron los babilonios, y contra aquellos que se habían unido para llevarlos a cautividad, Edom, contra Babilonia y contra Edom. Así que este Salmos es un cántico, o más bien una súplica que expresa lamento, expresa dolor, profundo dolor, expresa imprecación contra sus enemigos. Y de allí el tema de nuestro salmo, el cántico de los exiliados, que expresa lamento, expresa lealtad e imprecación. El cántico de los exiliados, que expresa lamento, lealtad, imprecación, y de allí el título de nuestro salmo, el canto de los exiliados. El canto de los exiliados. Nuestros salmos tienen 9 versos y los podemos desarrollar en 3 partes. La primera, el lamento. El lamento. En los versos 3 vemos el lamento no solamente del salmista, sino de todo Judá. Segundo, versos 4 al 6, la lealtad. La lealtad, que es como la esperanza para el pueblo de Judá, la lealtad de los exiliados, y por último la imprecación de los exiliados. Miren cómo comienza el verso 1. Noten cómo el salmista se lamenta recordando cómo ellos estaban en Babilonia. Verso 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Pensemos en cuán grande era el dolor del pueblo que se hacían a los ríos de Babilonia, y estos son los ríos que aparecen en Génesis, el río Tigris y el río Éufrates. Se hacían todas las veces que podían sentarse en esos ríos para lamentarse, y se cree que aún después de que hayan sido liberados, después de volver de la cautividad, los que quedaban por fuera de Jerusalén aún iban y lloraban en estos ríos. Pero el lamento más profundo que ellos podían experimentar en su destierro fue más bien estar lejos de la ciudad de Sión, Jerusalén. Los babilonios destruyeron la ciudad cuando ellos los invadieron. Los babilonios destruyeron sus muros, destruyeron el templo, que era el lugar de adoración para el pueblo, es decir, que el pueblo enemigo o el imperio había robado y quitado al pueblo de Judá. Y no solamente Judá sufrió el destierro, sino que también se les había arrebatado los momentos de cánticos congregacionales. Verso 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. En el exilio, mientras ellos fueron exiliados, probablemente algunos llevaron sus arpas, sus cítaras, algunos elementos, algunos instrumentos para poder cantar, pero las colgaban, no las usaban. No había uso de los instrumentos de alegría para que ellos pudiesen entonar y alabar a Dios. Y sin embargo, los babilonios los escarnecían con burla para exigirles y obligarles que canten para ellos. Verso 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión.
¿Qué está sucediendo? Los babilonios pedían que les cantaran los salmos relacionados a Sión, a Jerusalén, aquellos cánticos que hablaban de la grandeza de Jerusalén, o que era el lugar de refugio, el lugar de adoración, un lugar tan sagrado para el pueblo. Los babilonios les pedían: cántenos esos cánticos, con el fin de que ellos se burlen, los desprecien, los pisoteen, los vituperen, con el fin de burlarse de su Dios y de la ciudad destruida. Y además de eso, cuando habla de cantar los cánticos de Sión, estaría hablando no solamente de los cánticos, sino también de los libros inspirados por Dios, los salmos que ellos entonaban. Así que miren cuál es la condición. Judá es un pueblo que está privado de su libertad, está lejos de su tierra, lejos de su hogar. Las familias fueron separadas, los hogares fueron separadas, limitados en su adoración, están siendo vulnerables a la burla, a la esclavitud, los insultan, los pisotean. Así que el pueblo se lamenta con gran dolor, y el salmista lo expresa con un lamento tan profundo, y ahora en medio de este lamento expresa lealtad a su Dios. Verso 4. ¿Cómo cantaremos nosotros? ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraño? La palabra cántico de Jehová, como les decía, se refiere a la ley. Los libros poéticos, en este caso los salmos que habían sido inspirados por Dios, que el pueblo los entonaba. Así que el pueblo dice: no vamos a cantar. ¿Qué es lo que hacían los babilonios? Quitarlos la ley, quitarles la palabra escrita, por así decirlo, y guardarlas. O ellos los retenían en su adoración, les retenían y los privaban para realizar sus cultos. Es decir, que el salmista está completamente impactado por lo que ellos están viviendo. Y es por eso se llena de tanto angustia, de tanto dolor, y ellos mantienen una lealtad. ¿Cómo vamos a entonar nuestros cánticos que hablan del refugio, del poder de Sión, de la morada de Dios, de la ciudad de Dios, para que ellos se burlen de nosotros, para que nosotros seamos motivos de burlas a nuestro Dios? Ellos decían: ¿cómo cantaremos? Una pregunta retórica, y la respuesta aquí es no lo podemos hacer. Y verso 5: si me olvidare de ti, si yo vendería mi lealtad, si yo me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. La diestra, recuerden que representa el poder, representa la fortaleza de la persona. Él dice: que sea quitado mi poder y mi fortaleza, que sean quitado todo lo que yo tengo si yo me olvido de Jerusalén, si yo me vendo a ellos, que yo sea incluso mudo. Verso 6: mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Como diciendo: si yo no enaltezco a Jerusalén y sea un motivo de gozo verdaderamente, entonces que todo lo peor sea para mí. Parece ser como una imprecación contra sí mismo, ¿verdad? Pareciera ser una imprecación a sí mismo. Él prefiere mantenerse firme y leal delante de Dios que exponer los cánticos sagrados, los salmos cantados, solo para que ellos se burlen del Señor. El salmista entonces expresa lealtad en medio de su profundo lamento y dolor. Y tan grande es el dolor del salmista, tan grande fue el impacto en su vida y para el pueblo, que el salmista en su corazón se llena de una ira al punto de que, guiado
por el Espíritu Santo, ora con imprecación, pero con un tipo de imprecación impactante. Verso 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. El día de Jerusalén es el día cuando Edom se unió a las filas de Babilonia para invadir Jerusalén y exiliarlos y llevarlos a la cautividad. Continúa diciendo, como decían, arrasadla hasta los cimientos. Edom realmente buscaba destruir los cimientos de Jerusalén. No solamente ellos buscaban dejar en ruinas las ciudades, sino que ellos deseaban incluso de cavar la tierra hasta llegar a los cimientos y destruirlos por completo. Ese era el deseo de esta nación, de este pueblo que es Edom. Así que el salmista pide a Dios que se haga justicia. Ellos piden que se haga justicia y ora con imprecación. ¿Qué es la imprecación? Recordemos, la imprecación es una expresión de pedir el mal contra otra persona con el fin de buscar justicia. Es pedir el mal contra otra persona con el fin de buscar justicia. Y esa es la petición del salmista. Pueden ver qué sentimientos o qué deseos en el corazón de este salmista se llena al ver que Jerusalén, la ciudad de Dios, haya sido destruido. Y él dice, recuerda contra, esa palabra contra es poner juicio, traer juicio contra los hijos de Edom, es decir, contra los descendientes de Edom. Recuerden que los edomitas son descendientes de Esaú. Son descendientes de Esaú, que fue hermano de Jacob. Así que hay lazos de parentesco. Eran dos hermanos. Y al parecer este hermano, Esaú, es más cruel que los propios enemigos de Jacob, los propios enemigos de Jerusalén, de Judá, de Israel. Edom es mucho más cruel que sus propios enemigos, que se habían unido con los babilonios en la caída y la destrucción de Judá. Así que ora por la destrucción contra Edom. La misma familia, una familia de sangre, vamos a decirle. Así que el salmista ora palabras de juicios contra los descendientes de Edom, pero también contra Babilonia, verso 8. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Miren, el salmista pide que Babilonia reciba lo mismo que hizo contra Jerusalén. Y esta es una imprecación muy dura y que además emite una bendición sobre los que Dios iba a usar para pagar el mal que ellos hicieron. Feliz, bienaventurado aquellos que hacen el mal contra Babilonia. Verso 8. Dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña, contra la roca. Y creo que esto es una de las afirmaciones tan fuertes que incluso muchos cristianos la rechazan. ¿Cómo puede un salmista inspirado por Dios hacer este tipo y además a nombre de toda una nación, hacer este tipo de imprecación? Entonces pueden imaginarse la ira y el dolor de los que habían sido desterrados de su lugar de adoración. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de ellos? Yo creo que ninguno de nosotros vivimos lo que ellos vivieron. Estamos quizás muy lejos de lo que realmente ellos vivieron. Pero el salmista, impactado por lo que ellos están viviendo, hacen este tipo de lamento. En medio de su lamento son leales, prefieren guardar la lealtad contra Dios y a la misma vez piden justicia a Dios. Señor, haz justicia, vénganos, trae juicio contra Edom, trae juicio contra Babilonia, destrúyelos. Y miren de cómo son los decretos de nuestro Dios,
que les concede esta petición. En Jeremías 51, 58 en adelante, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado y sus altas puertas serán quemadas. Todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Así dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morada, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser desolada. Y el Señor responde. El Señor responde a estas peticiones de juicio. Es decir, que el Señor levanta una nación pecaminosa como lo fue Babilonia, pero también decreta su destrucción, su propia destrucción. Tremendo. Muy impactante este salmo, y en medio de todo este capítulo nosotros podemos ver que así en el texto no esté, pero una de las promesas que vivía o recordaban el pueblo de Dios eran las promesas que el Señor había hecho de librarlos después de los 70 años de cautiverio. Una luz de esperanza que el Señor los libraría de tales angustias, y es así como nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, no solamente librándolos de la cautividad, sino también trayendo salvación. Nuestro Señor Jesucristo en este salmo nosotros podemos ver en el destierro de Judá. En el destierro de Judá, aunque Cristo no cometió ninguna clase de pecado, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén. La salida de Jerusalén al monte Gólgota fue de grandes sufrimientos para nuestro Señor Jesucristo, y lo injuriaban, lo golpeaban, se burlaban de nuestro Señor Jesucristo incluso desde su salida. O recordemos cuando en Mateo se registra capítulo 26, versos 67 y 68, cuando se burlaban de él diciendo, verso 66, ¿qué os parece? Y él, respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y no solamente esto, sino que también nuestro Señor Jesucristo fue aquel quien llevó la ira de Dios en favor de su pueblo para rescatarlos de su cautividad. El cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo fue para traernos libertad a aquellos que nosotros creímos en Él. Porque de cierta manera nosotros también fuimos cautivos del pecado, fuimos esclavos del pecado y merecíamos los juicios más grandes, como lo es el infierno, el tormento eterno, los juicios temporales, separados de Cristo, ser enemigos de Él. ¿No era eso lo que nosotros merecíamos? Claro que sí, pero lo que Cristo hizo en la cruz fue comprarnos con sus sufrimientos. Los sufrimientos no solamente físicos, corporales, que Él sufrió entregando su cuerpo al martirio, al dolor, sino también llevando nuestra condena, nuestra maldición, nuestras culpas, nuestros pecados, librándonos del pecado mismo y destruyendo a todas las potestades del infierno. El Señor nos trajo, nos liberó de todas estas clases de cautividad que nos amarraban, nos esclavizaban. Es Él quien nos trajo salvación a nuestras vidas. Pero además este salmo busca que nosotros respondamos, aparte de ver a Cristo en este salmo, de cómo nosotros podemos conciliar las imprecaciones en el Nuevo Testamento, porque parece ser contrario de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Recuerdan las palabras de nuestro Señor diciendo, pero yo os digo, amad, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
¿Dónde está la imprecación en las palabras de nuestro Señor? O cuando el mismo apóstol Pablo instruye a Timoteo diciendo que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento para que conozcan la verdad, la verdad. Y hay muchos pasajes que incluso el Señor mismo en su benevolencia hace salir el sol sobre buenos, sobre malos trae el sol, trae la lluvia, la bondad de Dios sobre los pecadores. Y sin embargo el salmista ora con un celo pidiendo al Señor: haz justicia, haz justicia. Pero este deseo de alguna manera también se debe producir en el corazón. Por un lado, pedir al Señor que haga justicia, pero a la misma vez también orar al Señor para que tenga misericordia y compasión de aquellos que se oponen y se resisten contra Dios y contra su pueblo. Contra su pueblo. No tomar venganza por nuestra mano propia. Pablo exhortó a los romanos diciendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo lo pagaré, dice el Señor. Y es lo que Judá es lo que está haciendo, es acudir a Dios para que Dios haga justicia, que a su tiempo el Señor cumpla sus decretos. Y esa es una verdad incluso para nosotros, porque un día nuestro Señor hará justicia en favor de nosotros. Un día el Señor en su juicio hará un juicio justo que destruirá, así como destruyó a Babilonia. De la misma manera destruirá Dios al pueblo enemigo, a la simiente de Satanás. A Satanás y a todo su reino, todos ellos serán destruidos cuando el Señor vuelva, y allí el Señor realmente hará justicia por nosotros. Así que Él va a retribuir con un pago justo, dice el Señor. Mía es la venganza, dice Él. Y ese es el mayor consuelo para la iglesia, que aunque nosotros nos exponemos a tan grandes angustias y necesidades en esta vida, ahora tenemos la seguridad y la certeza de que el Señor hará justicia en algún momento. De que nosotros en nuestra responsabilidad dispondremos de los medios que Dios ha dispuesto con la justicia, pero la respuesta y la decisión es de nuestro Señor de cómo hará justicia. Que aunque parezca que el cristiano sufra, y que verdaderamente el cristiano sufre, sin embargo el Señor es su mayor consuelo. ¿No fueron las palabras de nuestro Señor diciéndole a sus discípulos, a Pedro, diciendo, señalándose a sí mismo el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra ella? ¿Y qué es lo que Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8, verso 35 al 39? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿La hambre, las tribulaciones, el dolor, la angustia, tribulaciones, persecuciones, desnudez, peligro o espada? ¿Quién nos podrá separar? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Eran creyentes que vivían el martirio. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa es la esperanza para nosotros, que mientras peregrinamos a nuestro lugar celestial, que un día regresaremos a nuestra ciudad celestial, a nuestra morada con Cristo, allí realmente seremos librados
de toda clase de angustia. Así que confiemos en el Señor, demos continuidad al avance de su reino, aferrémonos a las promesas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aferrándonos a las promesas de que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales y que en Él verdaderamente está nuestro gozo, a pesar por las circunstancias y la providencia nos permita pasar en el presente. Sea en tu hogar, sea con tus hijos, sea en tu familia, sea en el lugar donde el Señor te ha puesto, allí debes encontrar y refugiarte en Cristo. Es tu única esperanza. Es tu única esperanza. Y gracias damos al Señor que aunque vivimos en un lugar lleno de maldad, lleno de pecado, una sociedad corrompida, pero tan compasivo el Señor que aún no hemos experimentado lo que Judá verdaderamente vivió. Así que valoremos lo que el Señor nos ha dado. Porque mientras Judá tenía una libertad de adorar a Dios en el lugar cuando aún no había sido exiliado, lo que ellos prefirieron fue buscar la idolatría y rebelarse a Dios. Y cuando Dios trajo juicio y ellos fueron exiliados, así que allí en su dolor clamaron a Dios. Y muchas veces el cristiano responde así, que cuando estamos bien, aparentemente, estamos tan relajados, tan frescos, que cuando viene la prueba más grande y descuidamos los medios de gracia, a veces Dios nos prefiere tener allí para acordarnos de Él y de que dependemos de Él. Así que valora, aprecia el momento en el que el Señor te ha puesto y volvámonos a Él arrepentidos, haciendo votos de lealtad a nuestro Señor. Pero aquellos que no tienen esta gloriosa esperanza, tienen juicio asegurado y garantizado si ellos no acuden a la cruz de Cristo. La ira de Dios está sobre estas personas, que aquellas que no han acudido a Cristo y no se han rendido delante de Él, sus obras, sus pensamientos, sus buenas obras delante de Cristo, delante de Dios, son tan malas que merecen el juicio de Dios. Y si ellos no se arrepienten, si tú no te arrepientes, si has despreciado a Cristo, despreciado su ley, y vives como si el Señor no te hubiera dado su ley para obedecerlas, entonces debes examinarte a ti mismo, evaluar tu corazón delante del Señor y acudir a Él en arrepentimiento, en fe, y que te produzca en el corazón verdadero arrepentimiento, y solamente en Cristo podrás venir a Él en arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra leída, un salmo tan hermoso, pero a la misma vez, Señor, qué tan impactante. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos a apreciar, Señor, de que has sido tan bueno con nosotros, eres tan misericordioso con nosotros. Ayúdanos a corresponder al Evangelio, a tu reino. Ayúdanos a aferrarnos más a nuestro Señor Jesucristo, que su muerte, que nosotros podamos honrar su muerte en la cruz, sus padecimientos, que llevó nuestro pecado, nuestro dolor, del cual nosotros a causa de Él fuimos librados de nuestra cautividad del pecado. Señor, ayúdanos, ayúdanos, bendice tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a aquellos que escucharon. Y si alguien aún no te conoce verdaderamente, Señor, sálvalo de su condición. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.